Miren, a veces los documentos más fascinantes de la historia no son esas crónicas de reyes o de grandes batallas, ¿no? Son algo mucho más crudo, más directo. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos artefactos. Una simple lista de desastres, así como suena, compilada por eruditos a lo largo de 2000 milenios y que narra una historia que casi nunca se cuenta, la de las epidemias en China. Es que, a ver, esto no es solo una lista, para nada. Es más bien como un código, ¿no? Un conjunto de datos que abarca dinastías enteras. Y si logramos descifrarlo, bueno, ahí podríamos descubrir una historia oculta sobre cómo las civilizaciones crecen, cómo se conectan y a veces cómo se enferman de forma trágica. La pregunta es, ¿qué secreto se esconde realmente? Y bueno, para que se hagan una idea, la historia arranca mucho, pero mucho antes de nuestra era. La primera anotación es así de simple. Una epidemia que, según el texto, se extiende por todo el imperio. Así, de golpe. Ahora demos un salto de más de 500 años en el tiempo. De repente, el registro nos habla de una plaga tan, pero tan devastadora que convierte el norte de China en lo que ellos mismos describen como un gran páramo. Imagínense esa imagen. Y no para ahí. 300 años después, encontramos otra anotación que de verdad pone la piel de gallina. En las provincias de Honan y Shantung, se dice que la tierra estaba, y esto es una cita textual, cubierta de cadáveres. Y la lista sigue y sigue, acumulando una tragedia tras otra. En 1331, por ejemplo, el costo en la provincia de Hopei fue, bueno, simplemente inimaginable. La población quedó diezmada. Y así, siglo tras siglo, el patrón se repite una y otra vez. La escala de este registro es de verdad abrumadora. Estamos hablando de más de 2000 años, una crónica implacable de lo frágiles que somos frente a la enfermedad. Entonces, ¿qué es exactamente este documento? Pensemos en esto como si fuera la historia clínica de una civilización entera. Una bitácora de sus fiebres, de sus brotes, de sus momentos de mayor vulnerabilidad. Y lo increíble es que ahora, con las herramientas que tenemos, podemos analizar estos datos tan antiguos para que nos revelen sus secretos. Y bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a tratar esta crónica antigua no como una simple serie de anécdotas, sino como lo que es, un conjunto de datos que puede revelar patrones ocultos a lo largo del tiempo. Ahora, a ver, seamos claros en algo. Los propios eruditos que compilaron esta lista sabían que no era perfecta. Claro que no. Las fechas podían ser imprecisas, los detalles a veces muy escasos. Pero, y esto es lo más importante, estaban seguros de una cosa. Los desastres más grandes, esos eventos que de verdad sacudieron los cimientos de la sociedad, esos sí quedaron registrados. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, ¿hay algún tipo de ritmo en esta historia de calamidades? O sea, ¿las epidemias golpeaban así al azar o seguían algún patrón a medida que la civilización iba creciendo y cambiando? Y cuando empezamos a organizar los datos cronológicamente, aparece un patrón que es, de verdad, sorprendente. Miren esto. Durante los primeros 1000 años, el número de brotes registrados es más o menos estable. Pero a partir del año 1000, algo cambia drásticamente. La frecuencia se duplica y luego se vuelve a duplicar. La pregunta es, ¿qué estaba pasando? No es que las enfermedades fueran nuevas, sino que el impacto que dejaban registrados se estaba acelerando de una manera brutal. Y claro, dentro de estas cifras generales, hay momentos de devastación que son casi totales. A veces, la fuente es muy breve, muy lacónica, pero las palabras que usa son de verdad escalofriantes. Por ejemplo, en el año 1331, todo el registro se resume en una simple y aterradora fracción. Murieron 9/10 partes, y ya. No se necesitan más detalles, ¿verdad? Una sola línea en una crónica que representa la aniquilación casi total de una población entera. El costo humano que hay detrás de estos datos es simplemente asombroso. Bueno, pasemos a la siguiente pieza de este rompecabezas. Si la frecuencia de las epidemias estaba aumentando, ¿qué pasaba con su alcance geográfico? O sea, ¿dónde golpeaban estas enfermedades? Y sobre todo, ¿cómo se propagaban? Y aquí encontramos una pista que es fundamental.
Al principio, muchos brotes se registran en una sola provincia, como por ejemplo uno en Chekiang. Pero siglos más tarde, las anotaciones cambian por completo. Ya no es una epidemia en una región, ahora afecta a todo el imperio. Esto nos sugiere algo muy importante, que las diferentes partes de la civilización se estaban conectando cada vez más. Ok, entonces, ¿cuáles eran esas conexiones? La lista misma nos da pistas muy directas. Por ejemplo, un ejército en movimiento. Claro, llevando soldados y provisiones a través de distancias enormes, se convierte en un vector perfecto. Los campamentos militares, con muchísima gente junta, eran incubadoras ideales que después iban esparciendo la infección por donde quiera que marcharan. Y aquí viene otro detonante clave. La enfermedad casi nunca actuaba sola. Era como la última pieza de un dominó mortal. Muy a menudo llegaba justo después de otros desastres, como inundaciones o hambrunas. Estas cosas debilitaban a la población, contaminaban el agua y básicamente creaban el escenario perfecto para un brote masivo. Entonces, si juntamos todas las piezas, la dinámica se vuelve muy clara. La enfermedad no surgía de la nada, sino que prosperaba gracias a la propia actividad humana. Las campañas militares, la gente amontonándose en ciudades, las rutas comerciales que cada vez llegaban más lejos y la fragilidad del suministro de alimentos, todos esos factores juntos convertían una enfermedad local en una catástrofe continental. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Cuál es la gran revelación que se esconde en esta crónica de 2 milenios? Pues la respuesta está en algo tan simple como cómo se movía la gente. El mismo progreso que construía imperios, piénsenlo, la expansión militar, el comercio que unía regiones lejanas, las migraciones, todo eso, irónicamente, también creaba las autopistas perfectas para los patógenos. La enfermedad no era un evento al azar, era como un polizón que viajaba gratis en el viaje de la civilización. Al final del día, esta lista de desastres es muchísimo más que eso. Es un mapa de las arterias de una civilización. Nos muestra cómo y por dónde fluía la gente, los bienes, las ideas, pero, al mismo tiempo, revela que cada una de esas arterias era también una vulnerabilidad, un camino directo por el que la enfermedad podía viajar y golpear el mismísimo corazón del imperio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Al observar este patrón que se repite y se repite a lo largo de 2000 años, donde cada avance en la conexión humana traía consigo un nuevo riesgo biológico, ¿estamos viendo solo una lección del pasado? ¿O es en realidad un espejo de nuestro propio mundo hiperconectado? Lo que esta historia parece sugerir es que el equilibrio entre el progreso y la pandemia siempre ha sido peligrosamente frágil.